padres emigrantes que vinieron después de la guerra y mi padre vino en barco y el hospedaje de ellos eran en el Colegio Pío en Montevideo. De ahí sacaban personas en la cual iban a preguntar de conducta buena y lo trajeron para la fábrica Primus en Camino La Balsa, donde estaba la cartonera y la Ipusa. ¿Qué hacía la Primus? ¿Fábrica de qué era? Fábrica de cartón y de papel. Ajá. Lo mismo era la cartonera y lo mismo era Ipusa en esa época. ¿Inmigrantes de dónde eran tus padres? De Italia. ¿Y vienen en barco para aquí? Para acá. ¿Tu papá y tu mamá? No, primero vino mi padre y luego mandó a buscar a su novia, que sería mi madre, que después se casaron por poder, como lo hacían, y vino para acá. No en pobreza, pero en algo humilde, y decía, si mi madre sabe que vivo de esta forma, qué horrible. Entonces uno nunca cuenta la verdad. Entonces cuando se vino para ese lugar, era una casa antigua, hermosa, que hace poco la derrumbaron, que me dolió muchísimo, ahí donde nos criamos. Soy la menor de 3 hermanos varones y yo cuarta. Y ahí fue a acompañar en el campo a toda la gente que tenía que trabajar y limpiar y todo eso. ¿Se vinieron tus papás muy jovencitos entonces? Sí, mi padre tenía creo que 25, mi madre después tenía 28. ¿Nacés en Pando ya? Nací en Pando, en el hospital de Pando. O sea, de 3 hermanos varones, venir una hija mujer para mi padre, te puedes imaginar. Y nací el 14 de febrero del 51. La casa de ahí de donde estaba era la casa de los patrones de la fábrica que antes se venían a veranear o a pasar a la estancia, ¿verdad? Entonces yo me recuerdo siempre criada en el campo, haciendo las quintas en la tierra, plantando, o sea, te puedes imaginar que de 3 hermanos varones lo menos que era yo una niña, era un varón más. Anécdotas montones y estábamos siempre a la orilla del arroyo Panto porque todo ese campo eran 50 cuadras. Todo ese campo que, para ubicar al lado un poco, de la fábrica de la Primus. Ahí está, que estaba sobre Camino La Balsa entonces. Sobre Camino La Balsa. Un camino de tierra. En aquella época sí. Y muy pocas edificaciones. Para nada, porque la gente iba en ómnibus a trabajar al famoso, el ómnibus de La Balsa que iba manejado por Morales. El ómnibus de Morales, como se decía habitualmente. Y bueno, y entonces había que ver, cuando por ejemplo se cosechaban cosas, los patrones venían a buscar lo que ellos tenían derecho porque para eso estaba su campo, ¿no? ¿Y tus padres eran, digamos, los caseros? Los caseros. Ajá. ¿Y qué plantaban ahí? Bueno, se plantaba de todo, boñato, papas, una quinta hermosa como por nada del mundo te puedo cambiar como eran mis padres para ordenarla, acomodarla. En cada rincón que se terminaba había flores, porque era la alegría que ver todo tan lindo. Había cerdos, había vacas. Bueno, yo me crié en todo eso. ¿Te criaste en el campo? Me crié en el campo. ¿Y con actividades de campo? La verdad que sí. ¿Te gustaba? Me encantaba. ¿En serio? ¿Por qué? Porque la naturaleza de estar allí, de ir a buscar una vaca y si tenía ganas de tomar leche iba a la teta a la vaca y agarraba el vasito que hoy te dicen no tiene nada y yo me tomaba eso. Agarrabas un huevo y ibas a buscarlo porque tenías que hacer un caldeá. Y después las carneadas, ¿viste? Todo eso era tan lindo. Aquel sí era el verdadero Pando industrial, ¿no? Sí, porque me estás hablando de 3 fábricas trabajando al mismo tiempo. Lo único que queda en pie ahí es Ipusa. Es Ipusa. Y aparte que teníamos contacto con las casas que ahora hay adentro de Ipusa, que ahora están en toda la parte de oficinas o algo. Ahí teníamos toda la gente, por ejemplo, los Freda, Tobeña, los de Frank. Nos criábamos en eso. Más acá estaba el almacén de Rodríguez, que estaba Gladys, la hermana. O sea, formamos una familia entre todos. Familia de decir, por ejemplo, los Martínez, estaban los Martínez y al lado estaban los otros que eran los Rivero, que incluso no sé si vive Panchito todavía, que se crió también ahí. Y formamos un grupo de, entre todos, más de 30, porque todos eran de 4 y 3 y 5 familias. ¿Te das cuenta? Me acuerdo siempre la noche de San Juan, hacíamos una fogata que la preparábamos meses antes para ver esos fuegos y entonces íbamos todos a casa. O sea, era todo tan sano, tan lindo. Bueno, claro que además esos inmigrantes lo que trajeron fueron su cultura. Su cultura en lo gastronómico, digamos, en la comida, su cultura en las creencias, en la fe religiosa y así sucesivamente, ¿no? Porque aparte ellos venían del campo, ¿entendés? Y mi madre... Claro, era la zona rural de Italia. De Italia, cerca de Venecia, 30 kilómetros. Fíjate que tenía yo un tío misionero, tenía una tía monja. Entonces para casa siempre hubo la religión que nos acompañó. Era la doctrina que teníamos en casa.
¿Qué te acordás de cuando eras niña? ¿Qué tenías para hacer cuando eras niña? Esa es la pregunta. Era poca cosa, la verdad, porque yo me venía al colegio de las monjas en el Ónibus de Morales. Tenía ahí un grupo de amigas, pero volví a casa y no tenía a nadie. Porque claro, mis padres trabajaban y siempre era un poco la ardilla de todos, ¿no? Y tuve la desgracia de haber perdido, o no sé de cómo decirlo, mi padre faltó cuando yo tenía 12 años. Fallece tu papá a los 12 años. No pude seguir estudiando, fui solo hasta sexto de escuela, aunque hoy, si no he estudiado, he tenido todo el emprendimiento que he tenido, gracias a la vida que te enseña. Y por eso amigas eran el grupo que teníamos, las de Tobeña, todo ese grupo que estaban en la fábrica, me explico, los Freda, iba a tomar la leche a la casa de ellos porque también eran emigrantes, los padres de Bruno y los Freda, claro. Los Tobeñas que también habían venido de España, o sea, todo un grupo bien para estar en conjunto, ¿no? Porque iban a casa o cuando se carneaban, o sea... Claro, había ese vínculo, esa comunidad entre las familias inmigrantes que también llegaron en Pando y se afincaron en Pando. Porque tenemos también muchos conocidos de Italia que después vinieron, los de Fabretto. Vas entonces al colegio de Nuestra Señora del Huerto. Sí. Hasta sexto año. En sexto año dejas de estudiar, ¿por qué? Porque había que ayudar a tu madre. Tenías que ayudar a tu mamá. Mi padre falleció en enero, terminé las clases en diciembre del año anterior, y me acuerdo que las monjas fueron para que yo continuara estudiando y mi madre dijo, no, hay que trabajar para dar sustento a la casa. Y bueno, salí a trabajar a los 12 años. ¿Y qué hiciste? Me fui a lo de Fabretto, a la casa del chapista, a aprender a tejer y también a limpiarle la casa. Entonces formé una familia con ellos. ¿Fuiste empleada doméstica? No tanto empleada doméstica, pero me gustaba que si uno se sentía de hacer algo, lo hacía, porque era como lo que te obligaban, había que hacer las cosas, no te podías quedar sentada. ¿Y aprendiste a tejer? Sí, muchísimo. ¿Qué tejías? Tenía máquina de doble frontura y tejí muchísimo. Hacía 2 usos por día, trabajé para Buenos Aires, trajecitos. La verdad que sí. Y hoy tejo a mano, porque la máquina la tengo, pero hay veces con tanto que trabajé la columna me ha dolido. Entonces, pero trabajaba muchísimo con la señora de ahí, que era también con máquinas de tejer, y éramos no es por nada famosas en Pando. ¿Ah, sí? ¿Como buenas tejedoras? Como buenas tejedoras. ¿Te hubiese gustado seguir estudiando? La verdad que no lo imaginé ni lo pensé, porque era tanto lo que te decían, tenés que trabajar, hay que traer un peso a casa, ¿no? Porque al faltar siempre una cabeza mayor, mis hermanos trabajaban y todo, pero se juntaba para luego hacer una casa, porque como faltaba la persona que era el que estaba al frente de ese campo, hicimos una casa con mis hermanos y todo, y bueno, hasta bloques hice y todo eso para llegar a tenerla. Supermercado de Carnes 20 años limitada. La mejor opción en productos cárnicos. Todos los cortes, toda la variedad en parrilla, chacinados, cerdo y pollo. Atención personalizada y excelentes precios. En calidad contamos con el exclusivo corte rancho. Supermercado de Carnes. Wilson Ferreira, esquina Independencia, en Super Paraíso, con estacionamiento propio. TAM Logística Integral te ofrece en la ciudad de Pando los más amplios depósitos adecuados a tus necesidades. TAM Logística Integral, ruta 8, kilómetro 31-800, teléfono 2292-0484, www.tamp.com.uy.
Gran oportunidad, se alquilan casas con opción a compra, trato directo con el dueño. Por informes 094-419-867 o visita la oficina, el Marcelino Champañat 1020 Pando. Aunque te parezca mentira, acá vivía donde yo estoy ahora, pero abajo, Ferronato, que era primo, hermano de mi madre, también venido de la guerra, que vino para la casa de mis padres. Entonces, él, enfrente de casa, allá donde vivíamos, había gente viviendo, y había 2 personas, mujeres, en la cual Ferronato se enamora de una de ellas, se casa. Y vienen a vivir acá abajo, donde yo estoy ahora, pero en esa época era una casa, al lado de otra coma. Aunque parezca mentira, era mi salida cuando a veces decía, ¿dónde vas? Voy a la ruta a mirar a la gente, porque era donde podías ir, ¿me entiendes? En esa época, después ya te digo, tenía 18 años, aunque pasaron los 15 y como no hacer fiesta ni nada, porque había fallecido tu padre, todas esas historias que eran muy de la familia, ¿no? Que no sé, muy de respeto. O sea que no tuviste cumple de 15. No, hasta me hicieron llevar medio luto, todas esas historias. Y entonces venía para acá, cuando ya tenía 18 años, y estaba Pando Bar. Pando Bar, que era un boliche. Era un boliche. Ajá. Y ahí quién estaba, el señor José Raña, en la cual enganchamos. O sea que viniste a un boliche y encontraste a tu marido, claro, a tu futuro marido. Claro. Y bueno. Ajá. ¿Y? Entonces, pero yo ya ahí ya no vivía ahí más. Arrancó la historia. Ahí arrancó la historia. Vos tenías 18. Sí. Jovencita. Claro, pero una veces, por decir, salgo de mi casa o algo, la historia cambió, porque, o sea, no sabes si te enamorás o qué, pero con tal de salir de un trabajo, de todas las cosas, ¿me entendés? Y bueno, yo después seguía tejiendo, aunque igual seguíamos de novio eso, pero ya vivíamos en la casa en Salvador de Marche y Avenida España. Seguía tejiendo porque, lógico, había que seguir. Y me casé, una cosa y otra, vino mi primera hija, luego la segunda. Luego de 9 años apareció Pablo. Así que bueno, pero bueno, luchando siempre. Siempre fuiste una mujer muy independiente. Sí. ¿Verdad? Por lo que me contás. La vida te hizo independiente. La vida te enfrentó a que tenías que luchar, que tenías que salir. Y no me arrepiento. Y a veces me dicen mis hijos, Pablo, mamá, pará. Es que siempre me gustaba hacer algo. Siempre trabajaste. Lo que te voy a decir, algo que me quedó ahora en la mente. Me fui de viaje con mi madre a Italia, porque ella tenía a su madre y 7 hermanos. Y después de 28 años vivo a su madre. 28 años pasaron desde que llegó hasta que se reencontró con ella. Fuerte, ¿no? Y había que juntar dinero, y mi padre con el trabajo, una cosa y otra, junto, y nos fuimos en barco, que demoró 28 días un barco. Yo me fui con 9 años, y nos fuimos 4 meses, y dejé el colegio porque, claro, me iba. Sí, sí. Y al regreso lo tuve que hacer de vuelta, porque lógico, pero te podés imaginar cuando yo llegué a Italia después de 28 días ir en barco, era tremendo, ¿no? Te podés imaginar. Te marcó. Y llegar, ¿no? Sí, y llegar a ver a mi abuela, que fui la única que lo conocí de todos, fue algo hermoso. Fue, digamos, como lo más importante cuando eras chica. Claro, ¿qué me iba a imaginar? Fue algo que te impactó. Porque me crié en arroyos, con botes, con cosas, esas cosas, con balsas y todo, bien. Pero de ir a eso no era fácil. ¿Conoces a tu futuro marido? Te casás y tenés 3 hijos. Sí. Y después te separás. O sea, nunca más bien nos separamos, siempre seguimos en armonía, un poco por un lado y otro por el otro, pero más bien siempre trabajando juntos, después de 25 años. ¿Y dónde surge el primer emprendimiento, digamos, de carácter comercial? El súper, digamos. ¿Cómo es que se te ocurre o se les ocurre a ustedes? No, él ya venía de Montevideo, que se lo había comprado su padre, porque su padre tenía, también emigrante español, tenía un bar en la curva de Industria y Rossi Pons, y claro, trabajaba con él, pero a veces no era suficiente porque andaba a veces en sus salidas, iba y venía muy picarescas y estas cosas, entonces le compró el bar para trabajar. Y él arranca con el bar. Con el bar. Y después ustedes trasladan ese bar
a una especie de... Ahí mismo super, ahí nosotros empezamos a trabajar y todo eso. Tuvimos la suerte de haber sacado una lotería, que fue donde compramos esta propiedad. Entonces yo a veces decía, nunca más bar, porque abrís pero nunca sabes cuándo cerrás. Es complicado, ¿no? Porque al haber el control de ómnibus, estaba abierto día y noche. Cuando salían los ómnibus para los bailes y todo eso. Fue muy duro todo. Claro, porque además en esta cuadra, Adriana, había una terminal, ahí donde está la Pasiva, ¿no? Había la terminal de ómnibus, de la Honda, de todo eso. Salían los ómnibus para Tapia, para San Jacinto, para todos lados. Era la terminal de ómnibus. Y un boliche trabajaba muy bien. Tremendo. Pero había que bancar también. De todo. Y había que trabajar. ¿Y cómo es eso de la lotería? ¿A quién se le ocurre comprar el número? No, José siempre... ¿Te acordás del número? Ay, no me acuerdo. La verdad que no. Pero sí me acuerdo que se lo compraba un tal Vasco y venía y le traía el número siempre. Y entonces, mirá lo que te voy a contar. Estaban mis hijas con pañuelo en la cabeza y estaban con piojos. Y dice, viene el Vasco y le dijo, sacaste. Ay, cuando escuchen tus hijas esto te van a matar. Me matan. Pero no importa, sí, contalo. Entonces siempre dicen que los piojos es plata, ¿no? Ah, no sabía. Bueno, entonces, ¿cómo es? A ver, dale de vuelta. Sí, claro. Estaban tus dos hijas. Estábamos en el bar porque se criaron en el bar. Ellas se criaron, nacieron en el bar más bien. O sea, se criaron atrás de un mostrador. Sacamos a la lotería y tal, y bueno, ¿y qué hacemos y qué no hacemos? El tema era que yo dije, algo diferente, que no sea tantas horas. Y bueno, ¿qué hicimos? Nos pusimos a ver el tema de decir, bueno, comíamos para comprar esto y compramos. Que ya en esa época, Ferronato, mi primo, se había ido a su casa donde tiene el taller con su hijo y compramos. Hicimos el pequeño súper en su época, Esitur, que le habíamos puesto el nombre Esitur por España, Italia y Uruguay. Y después era chico y bueno, y después compramos, del Grido para abajo, al lado del Sauce hay un galpón muy grande, ahí lo instalamos, pero no estaba muy adecuado. Entonces cuando se desocupó la parte de Larry, de la gomería de Sinola, que estaba ahí donde estamos ahora, nos trasladamos para ahí. Ahí nosotros nunca pudimos comprar, pero lo arrendamos, y bueno, ahí es donde estamos. ¿Por qué un súper? ¿Por qué un almacén y no cualquier otro emprendimiento? Porque, ¿eso se te ocurrió a vos? No, José, más bien entre todos lo hablábamos o algo, porque comer tenían que comer. Y la copa a veces no era tanto el gasto más cotidiano de lo que era comer. Diversificaron el ramo, claro. Digamos. Dejaron atrás el bar, que no era tan esclavizante. Pero sí, en ese interín teníamos por el súper. Teníamos la cantina del Centro de Protección de Choferes. Ah, mirá. Se hicieron cargo de la cantina del Centro de Protección de Choferes. 8 años. Ahí en ese periodo nació Pablo. Y en la época que se hacían cumpleaños, fiestas y todo eso. Y fue un poco duro el trabajo porque había que trabajar y pelar y cocinar y pelar bolsas de papa o zanahoria, no como ahora que tenés todo preparado. ¿Y eso lo hacían ustedes? Sí. ¿Tu marido y...? Yo y una cocinera que había. Bueno, varias, pero hay una que la tuvimos como 6 años, la señora Aida, muy bien. Pero había que estar, y había que lavar. O sea, era todo trabajo. Supermercado de Carnes 20 años limitada. La mejor opción en productos cárnicos. Todos los cortes, toda la variedad en parrilla, chacinados, cerdo y pollo. Atención personalizada y excelentes precios. En calidad contamos con el exclusivo corte rancho. Supermercado de Carnes. Wilson Ferreira, esquina Independencia, en Super Paraíso, con estacionamiento propio. Gran oportunidad, se alquilan casas con opción a compra, trato directo con el dueño. Por informes 094-419-867 o visita la oficina, el Marcelino Champañat 1020 Pando.
TAM Logística Integral te ofrece en la ciudad de Pando los más amplios depósitos adecuados a tus necesidades. TAM Logística Integral, Ruta 8, kilómetro 31.800, teléfono 2292-0484, www.tamp.com.uy. ¿Cuánto importan para ti tus hijos? Muchísimo. ¿Te acompañaron siempre? La vida me los ha dado. ¿Sentís que son un regalo de la vida? La verdad que sí. Hoy, digamos, a ver, lograste el súper, podés estar relativamente tranquila, pero de todas maneras me decías, yo sigo trabajando, tengo que seguir activa. ¿Por qué? Porque siento que no me puedo quedar quieta. O sea, cuántas veces le decía a Pablo, Marinela, quiero hacer esto. Mamá, ya cumpliste la etapa. 50 años atrás de un mostrador, que en ese interín me pasó por alto porque tengo a Gabriela, mi hija, en España, que pude lograr después de muchos años. Cuando ella se fue, la primera vez fui al año. Una época estuve 6 años sin poder ir por el tema del negocio o algo, y después que nació mi nieta me iba todos los años a cuidarla. Entonces era ver una nieta y tan lejos era un placer. Claro, porque tenés 2 hijas y un hijo. Un hijo y una hija los tenés acá contigo, claro. Están cerca, están en la vuelta, pero una la tenés en España. ¿Y esa es la que te dio una nieta? Sí, que ahora tiene 17 años. ¿Y te gusta ser abuela? La verdad que sí. ¿Sí? ¿Te emociona? Sí, sí, muchísimo. ¿Por qué? Y haces algo para alguien que ya los grandes están crecidos, o sea, que a veces te hacen un pare por decir, bueno, mamá, ya no soy tan nene, ¿no? Entonces, pero que tampoco con mi nieta, que yo ahora tiene 17 años y no es lo mismo que era pequeña, ¿no? Porque me iba 2 meses o 3 para cuidarla en la época que mi hija trabajaba y tenía vacaciones ella en el colegio. Ajá. Pero bueno, la vida te ha dado todo eso y es un regalo de la vida. ¿Hoy te sentís justamente eso, una persona privilegiada? La verdad que sí. Cuando veo muchas personas que se quejan y digo, qué importante es la vida, ver que te rodean tus hijos, tu nieto lejos. ¿Cuánto vale eso? Vale mucho más que viajar, que salir o que tener. Eso es importante. Le he dejado todo, le he entregado el negocio y sé que lo llevan muy bien todo adelante. Una anécdota que recuerdes de mostrador o del súper, algo que te haya marcado, le hayas dicho, no sé, esto me marcó, esta anécdota, esto que me tocó vivir, es algo que lo voy a recordar siempre. Recordar lo bueno siempre es cosa de recordar lo bueno y encontrar cosas malas que a veces que tenías que llevar adelante en el bar, ¿me entendés? Soportar borrachos, gente que tomaba, era feo, ¿verdad? Entonces tenía que estar. ¿Cuántas veces saqué a más de uno un poco atropellada para decir, bueno, andate, ¿no? Porque ¿y lo sacabas vos? yo sacaba. De ahí ese carácter tan particular. Sí, había que sacarlo, no le tenía miedo. Y lo mismo pasa en el súper, que ahora a veces hay control, pero te has encontrado con problemas de robos y todo eso y te marcan cosas. Pero igual, decís, por algo pasan, pero hay que seguir adelante. Y además hay algo que yo creo que es bueno mencionar. En una época donde habitualmente las mujeres no eran quienes estaban al frente. O sea, hay que ser sincero en eso. La verdad que sí. No tenías mujeres emprendedoras. Más bien la mujer siempre estaba detrás, en la casa o detrás del hombre, a la sombra del hombre. Y acá era todo lo contrario. Me decís que tenías que sacar borrachos del bar, era porque vos estabas al frente. Y en el súper también siempre fuiste la cara visible. Claro. Había que
Si había que dar la cara, la dabas vos en el súper. Claro, porque en el bar, por ejemplo, en la época tuvimos, José si estaba en una parte, o yo estaba de día, o estaba de noche, mi suegra que a veces estaba, pero te encontraban con esos casos que no eran agradables, pero tenías que estar, no podías decir vení vos o lo que sea. Y en el súper lo mismo, José estaba en la oficina, en el tema de sus papeles y sus compras y todo. Y a veces me considero que yo tenía un ojo clínico para las cosas. Hoy a veces veo y me tengo que callar porque no puedo pasar por encima de encargados, pero veo. Me ha pasado una vez que fuimos los 5, que tuvimos la suerte de irnos los 5 a España, 2 meses para ver toda la familia y mi cuñada, la hermana de José y todo. Y me acuerdo que estaba en la costa de Nápoles, en Ventimiglia, y le digo, José, ahí va una mujer robando. Adriana, por favor. Y la verdad, esos ojos clínicos que te llevan a eso. Hay también un lado sensible y un lado humano de Adriana, que tal vez no sale mucho a la luz, pero que es, por ejemplo, el madrinazgo que tenés con Macrevi. Y ahí hay una historia detrás. Contame sobre eso. En Macrevi empezó en la parte donde es ahora el sindicato. El sindicato papelero. Que justo hay una chica al lado de casa, Solange Molina, con dificultades, y ingresó ahí. Y yo iba. Y a su vez yo tener un hermano con problemas, ya era muy mayor, pero igual, todo eso surge y enganché porque siempre es bueno dar una parte solidaria a las personas que necesitan. Y surgió, y eso a veces me emociona, porque ya te digo, ¿será que no es que me haya criado pobre, pero uno carente de muchas cosas? ¿De qué? De darle a la gente, ¿me entendés? De no tener lo que a veces ves, mucha gente que tienen un castillo de riqueza y se creen más, no son ni más ni menos. Todos vinimos sin nada y nos vamos sin nada. Lo bueno es dar, ¿me explico? ¿Crees en aquello de dar para recibir? La verdad que sí. Si tú das, Dios te premia por lo que das. Mi madre me mandaba a veces a la casa de algunas señoras porque se cultivaba más de aquel, por ejemplo, verduras y todo eso. Y llevaba a las casas de las amigas de mi madre mayores porque había que darle, pero con amor, con cariño. Ya nos criamos en eso. Te lo enseñaron, te lo inculcaron, eso Sí. me estás diciendo. Sí. ¿A qué aspirás? ¿Qué te queda por hacer? Seguir viviendo tranquila, amén de todo lo que pasa y que escuchás y todo. Y en lo que puedo, bueno, lo estoy ayudando porque me llama tanto mi hija Marinela o Pablo, mamá, vas a Montevideo o traes algo, o mira que hay tal cosa para hacer, o vas al banco o traes una... O sea, ay, sí, estoy pronta, porque por más que me diga a mi hija, ¿tenés algo para hacer? No le digo que tengo que hacer, voy a hacer las cosas. Bueno, pero ¿te gusta estar activa? Claro, sí. ¿O no? Me gusta. ¿Te gusta ir, venir? Claro. Es eso, te mantiene con energía, digamos. Me mantiene una energía que, bueno, hoy me dice los domingos mi hija, mamá, venís a comer a casa, o si no me voy al campo y estoy con Pablo haciendo algunas cosas, o sea, tengo que tener energía para algo, no me puedo quedar quieta, ¿me explico? Y eso está bueno. Sí, porque en el súper yo me ponía a arreglar las góndolas y mi hija me venía y me dije, no, mamá, no tenía problemas para decir una nueva. En una época que repartí en la camioneta pedidos que llevaba a la casa de personas en Cañada Grande, que me olvidé comentar. ¿Vos repartías? Sí. Nah. Me encanta. Pero me hicieron Creo que cargabas la camioneta y conducías la camioneta hasta allá. Teníamos una Volkswagen. Era un tema en la época que, claro, antes no te abastecían. ¿Qué negocios habían a veces en el campo o algo, no? O sea que fuiste una de las primeras, digamos, con repartidor. Claro, entonces venían y te dejaban una lista de las personas. Me acuerdo de los Álvarez, los Pérez y todo eso. Entonces tú preparabas los pedidos y te los llevabas y cobrabas. Y a veces me esperaban con unos viñuelos o algunas cosas. Y yo me iba a veces con Pablo Chico para que me acompañara o lo que sea. Y hoy algunos de esos clientes los tengo, que vienen en su auto, esa camioneta, lo que es la vuelta a la vida, ¿viste? ¿Sentís, Adriana, que cumpliste, que lo que te propusiste en la vida lo lograste? La verdad que sí. Me siento contenta de haberle dejado todo lo que hice. A ver, de todo esto que hiciste, en una época donde, insisto, la mujer no era la de ir para adelante, ¿fue la vida la que te marcó? ¿Fue la vida la que te llevó?
No sé de qué punto decírtelo, pero la verdad que sí, porque había que seguirlo y había que lucharlo. Será porque perdí a mi padre con 12 años y había que ayudar. Y ese había que ayudar se transformó en esto, en una mujer que, ¿cómo te definís? No le tengo miedo a la vida. Hay que luchar y se lucha. Hay que rescatar a alguien que le faltó algo, hay que hacerlo. Alguien que cayó y lo ayudás. Que hoy te impiden mucho en lo que no podés tocar a alguien que se cae por cantidad de motivos, ¿no? Pero allá voy, no tengo drama, lo hago. Es eso. Me gusta esa frase, no hay que tenerle miedo a la vida. No, para nada. Hay muchas cosas peores. Y me siento contenta de poder estar con los míos sanos y salvos cuando uno se rodea de tantas cosas. Que hoy estás y mañana ya no.